posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada audiencia. Iba a decir, pues, es parte un poco de la costumbre, la experiencia que ha tenido de moverse en diferentes etapas a través de estos casi 16 años de estar al aire en AM, en FM y ahora en esta etapa, llamémoslo televisiva o por medio de el canal satelital que nos permite Antena 6 y las diferentes plataformas o diferentes vías en las cuales se transmite este programa de análisis, opinión sobre la realidad nacional e internacional que se transmite los sábados de 3 a 5 de la tarde. Hoy, sábado 26 de junio 2021, programa número 1626. Y hoy los acompaña su servidor Aramis Vidaurre, quien ha estado pues prácticamente desde el inicio con don Fernando Fait, director del espacio, pues compartiendo con él los objetivos que se propone en la esquina del parque durante estos, como decíamos, casi 16 años de ser una ventana de opinión, de análisis, de comentarios sobre la realidad desde sus diferentes realidades. Y bien, 6 de junio, caramba, vaya días, ¿verdad? Nos ha tocado como sociedad pues vivir en razón de todo esto que ha salido a la luz del llamado caso Cochinilla, que tiene que ver con creo que uno de los casos más importantes de alto perfil que ha realizado en este caso el organismo de investigación judicial, hoy por medio de su director, don Walter Espinosa, un caso que, según lo que nos ha dado a conocer don Walter a través de diferentes medios en estas 2 semanas que ha sacado o ha salido a la luz este importante caso, pues se trata de una investigación de más de 3 años. Teniendo su fuente primaria las intervenciones telefónicas a diferentes funcionarios públicos y funcionarios privados de importantes empresas constructoras, quienes años se le ha, según esta investigación, facilitado la adjudicación de importantes obras de infraestructura vial. Este caso llamado Cochinilla, que pues tiene como área de investigación el MOP a través del CONAVI, y pues diferentes empresas, como decíamos, importantes como MECO, H. Solís, que se ven involucradas en este caso que, bueno, a ver, probablemente usted que nos ve, nos escucha, ha dicho en muchas ocasiones, esto ya se sabía, pero probablemente hasta hoy es que hay una investigación de este calibre que ha permitido confirmar lo que muchos escuchábamos, sabíamos que estaba pasando. Incluso hay importantes notas periodísticas como del Semanario Universidad, del CR Hoy, entre otros, que decían desde hace años, no de hace meses, años, como estas empresas como HMECO y HMECO se distribuían las obras más importantes o se repartían las obras más importantes de infraestructura vial en este país. Y eso tal vez nos llama la atención porque probablemente pues cumplían las especificaciones de los carteles de licitación pues promovidas por CONAVI, sino que en algunos casos algunas de estas notas periodísticas establecían que estas empresas estaban aún morosas o estando aún morosas con la caja, aún así se les adjudicaban esas importantes obras de infraestructura vial. Ahí ya, como diría por ahí nuestros antepasados, ahí ya olía mal. Ya ahí parecía que algo estaba mal, y no es hasta sino con este caso, como decíamos, el caso Cochinilla, que ya se confirma pues esta red de crimen organizado, no lo digo yo, eso lo ha dicho don que ha dado pues
esta red o esta trama o esta dinámica que se estaba dando entre funcionarios públicos y funcionarios de estas empresas para sacar ventaja y repartirse estas obras de infraestructura vial en el país. Y para hablar de esto, para darle una mirada legislativa, amén de otros temitas que vamos a tocar, vamos a aprovechar la visita, iba a decir la comparecencia, pero no, la visita una vez más del exdiputado Ronnie Monge Salas, que nos ha acompañado. De hecho, la última vez que nos acompañó fue un 29 de enero, hace 6 meses, unos días antes de la comparecencia de don Carlos Alvarado sobre el caso de la UPAT. Hoy nos acompaña sin querer queriendo, porque yo lo había invitado antes de que saliera esto a la luz. Bueno, vamos a aprovechar su visita, su intervención el día de hoy en esta edición 1626 para poder conversar con él, que nos comparta pues su reacción a la República por el Partido Nacional, y comparta un poco desde la perspectiva legislativa, cómo analizarla ahora que se nombró una comisión legislativa para estudiar o para investigar este caso. ¿Qué aportes, por qué ramificación o qué aristas podría tomar esta comisión, independientemente de lo que ya ha dicho su presidente, don Heriberto Abarca, pues desde su perspectiva como presidente de aquella famosa comisión legislativa del caso Cementazo, pues qué podría aportar esta comisión para este otro sonado caso más en que nos enfrentamos? Así que el día de hoy, don Ronnie Monge Salas. Y con esto, antes de Ronnie, pues vamos a irnos a nuestra acostumbrada sección y al primer corte comercial, la sección En un día como hoy. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 26 de junio de 1541, el conquistador español Francisco Pizarro muere asesinado en su palacio de Lima, actual Perú, de una estocada que le atraviesa la garganta, a mano de una partida capitaneada por el hijo del decapitado Diego de Almagro. 26 de junio de 1838, la Asamblea reconoció a don Braulio Carrillo Colima como jefe de Estado. 26 de junio de 1880, se logra la interconexión telegráfica de Costa Rica con Centroamérica. 26 de junio de 1945, en San Francisco, Estados Unidos, se reúnen representantes de 50 estados para firmar la Carta de Fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que consta de 111 artículos, cuyos objetivos principales y notables no son ni más ni menos que salvaguardar la paz mundial, defender los derechos humanos, igualdad de derechos para todos los pueblos, aumento del nivel de vida en todo el mundo, entre otros varios. 26 de junio de 1956. Mientras se entrenan con la intención de invadir la isla de Cuba, 20 opositores del dictador cubano Fulgencio Batista son detenidos en México. Entre ellos se hallan Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. El grupo se llama 26 de julio y se encuentra en un campo de entrenamiento que tiene un arsenal en el Rancho Santa Rosa, en Chalco, a 35 kilómetros de la Ciudad de México. Poco tiempo después de esta detención serán puestos en libertad y recuperarán su arsenal para continuar con su entrenamiento. Y el 25 de noviembre zarparán del puerto de Tuxpan en el yate Granma para iniciar en Cuba el derrocamiento del régimen dictatorial de Batista. 26 de junio de 1960. Tras haber conseguido su autonomía en 1958, la República Malgache se independiza definitivamente de Francia. Philibert Tsiranana, elegido presidente en mayo de 1959, se mantendrá en el gobierno hasta 1972, fecha en que importantes sectores de la población le forzarán a dimitir por su política de supeditación a Francia. En 1976 el país cambiará su denominación por la República Democrática de Madagascar.
Y en un día como hoy, 26 de junio de 1963, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, para regresar de una visita a pie de uno de los más conocidos pasos fronterizos del muro de Berlín, el Checkpoint Charlie, y ante 120.000 berlineses, tiene una intervención pionera en solidaridad americana con los ciudadanos de Alemania Occidental. Al pronunciar su discurso, la frase "Ich bin ein Berliner", yo soy berlinés. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia, y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la esquina del parque. Muy bien, regresamos, son las 3:14 de esta edición 1626, me van a disculpar, es que tenía aquí la cámara de este lado, ahora la tengo de este lado. Ahí me van a disculpar y también si vuelvo a ver a otros lados porque estoy viendo otro monitor para poder alimentarme de algunas fuentes noticiosas que vamos a estar compartiendo con nuestro invitado, don Ronnie Monge Salas, en esta edición 1626, hoy sábado 26 de junio de 2021. Vamos a ver si ya tenemos a don Ronnie, ya nos está acompañando don Ronnie. Buenas tardes, Aramis. ¿Nos escucha bien ahí? Sí, perfecto. ¿Me escuchas? Perfectamente, don Ronnie. Muchas gracias. Muy amable nuevamente por atender esta invitación que le hacemos aquí en la esquina del parque. No, gracias a usted, Aramis, y muy contento de poder compartir con la audiencia del programa de ustedes en la esquina del parque y de su director, don Fernando. Decía en el bloque anterior que la última vez que usted nos acompañó fue un 29 de enero, hace prácticamente 6 meses, y a unos días de la comparecencia del presidente Carlos Alvarado por el sonado caso UPAT.
y hoy lo tenemos a usted nuevamente 6 meses, don Ronnie, pues ante otro sonado caso, ¿verdad? Que yo creo que este sí tiene pues un poco más de, no sé cómo lo interpreta usted, ¿verdad? En razón de las diferencias con la UPAD y el caso Cementazo, que es más, tal vez más de un nivel político, ¿verdad? Este tiene pues una connotación diferente porque tiene una dinámica o una línea investigativa todavía más fuerte, más institucionalizada, ¿verdad? De más de 3 años, casi 4 años, según lo que nos ha comentado don Walter Espinosa. Al respecto, ¿cuál es su reacción? Independientemente de ser exdiputado de la República, don Ronnie, como ciudadano, ¿cómo ha recibido, cómo ha interpretado, cuál es su reacción preliminar ante todo esto que ha salido a la luz pública desde hace 2 semanas? Bueno, lo primero, desearle nuevamente buenas tardes a toda su audiencia. Y esto me parece como un déjà vu de lo que vivimos hace 4 años, al cerrar la administración Solís Rivera y ahora al cerrar la administración de don Carlos Alvarado, escándalos muy fuertes en torno al manejo de recursos públicos y sobre todo en los dos casos con un enlace con Casa Presidencial directamente. Preocupante si todo lo que se ha venido diciendo por parte de la prensa, porque recordemos que técnicamente en materia de derecho penal todos los expedientes son secretos y lo que estamos teniendo son filtraciones que son muy fuertes, las revelaciones. Me parece que una de las más graves es la que se señaló de que el abogado de una de las empresas investigadas y esposo de la fiscala general estaba en las oficinas de una de las empresas que iba a ser allanada, lo cual parece que la fuga de información no solo se da a la prensa, sino también en este caso pareciera que hubo una fuga de información hacia una de las partes investigadas, lo cual muy preocupante porque pone en tela de duda la credibilidad de la institucionalidad tanto del Ministerio Público como del OIJ, porque no podríamos decir de dónde vino la filtración. Pero, don Ronnie, pero hablando de filtración, no sé si es normal, bueno, creo que conozco la respuesta, pero ¿a usted no le ha llegado por WhatsApp el expediente? El PDF con todo el expediente completo, porque a mí me ha llegado. O sea, entiendo el tema de la filtración, pero ¿cómo entender lo que está pasando, digamos, de que ya no es una fuga? O sea, eso es un chorro de información que se ha filtrado, no solo a la prensa, sino a la ciudadanía, con seña y santo, como dicen, ¿verdad? Ve usted, bueno, no creo que sea normal, pero ¿cuál es la estrategia detrás de esto? ¿Será que es demasiada la información que contempla el expediente y que cada medio, por ejemplo, va a intentar tratar de sacarle la línea investigativa o periodística que desee o que pueda entender? ¿O hay una estrategia, incluso, verlo así, desde los abogados defensores, de hacer esto lo más amplio posible para que el caso pierda credibilidad o se diluya? O sea, ¿cómo interpreta usted toda esta chorro de información que ha trascendido, como decía, que hasta a mí me ha llegado el PDF completo de ese expediente? Bueno, ¿cómo lo interpreto? Me parece preocupante, como le digo, don Aramis, de la filtración, pero aquí, o sea, lo que yo vuelvo a decir que me parece peligroso es cómo se está filtrando esta información, ya sea por parte de quien sea, o todavía más allá de que pueda poner en riesgo, Aramis, la investigación, la obtención de prueba, porque mucho de tener la prueba o toda la recabación de la información privada en el primer contexto, en estos primeros tres años que dice el OIJ, es precisamente para que no haya una interferencia en el manejo de esa prueba para que pueda ser contundente a la hora de un proceso penal final después de un acto de elevación a juicio. La manipulación de la prueba por parte de muchos y siendo conocedora por parte también de los implicados puede llevar a una estrategia de defensa, como usted bien lo señala, que le permita establecer a través de los diferentes etapas del proceso algunas acciones que puedan hacer que la prueba sea inválida o inclusive llegar al final de una sentencia no condenatoria, no por falta de prueba, sino por duda. Y en este caso me parece que es un caso muy grave que nosotros
que como país deberíamos dejar por sentado que este tipo de acciones no se pueden permitir. O sea, estamos hablando de millones de dólares nuevamente, que en un tiempo además muy difícil para las finanzas del Estado. Estamos hablando de un tiempo donde le hemos dicho a los costarricenses que hay que socarse la faja, que hay que aumentar impuestos, más se vino la pandemia, donde se han cerrado por algunas disposiciones de salud los establecimientos comerciales a ciertas horas, que ha aumentado el desempleo, que hay más pobreza, y sin embargo, pasando todo en este país, es como, no sé, como me genera un desánimo muy grande pensar que mientras que la mayoría de los costarricenses han tenido un año y medio muy complejo, otros, sin importar qué es lo que están viviendo, el resto de los compatriotas simplemente estaban haciendo negocios multimillonarios a costas de lo que pagamos en impuestos todos. Y eso de verdad es que es muy triste como país y como ciudadanía, porque realmente poniéndonos en contexto, es muy difícil saber que muchas familias no tenían que comer cada tarde o cada noche y otros viviendo en una opulencia, además a través de situaciones que lo que se deja ver no son lícitas, no eran permitidas y que además van en contra de los ingresos y de las finanzas del Estado costarricense. Don Ronnie, yo decía anteriormente que, sin ser abogado, obviamente usted lo es, y obviamente bajo su expertise, en su experiencia legislativa, yo decía que antes de entrar al tema de la comisión legislativa, ¿verdad? Que eso creo que le vamos a dedicar pues un bloque completo, pero como preámbulo decía anteriormente que se me parecía que el caso Cochinilla es diferente a un caso UPAT o Cementazo dentro del gobierno PAC. Porque esto estaba como más sustentado jurídicamente, porque el caso UPAT y el caso Cementazo se fue formando, digamos, se fue tomando la judicialización o la vía jurídica conforme iban saliendo investigaciones, como que la vía jurídica iba un paso atrás más bien en cuanto a irse formulando, digamos, el expediente o la investigación o el caso como tal, basado en lo que iba saliendo, conforme ustedes en la vía legislativa investigando, conforme la prensa iba revelando, ¿verdad? Pero este caso Cochinilla es más bien la parte jurídica o institucional iba un paso adelante. No sé si concuerda conmigo, difiere o qué otros elementos también encuentra usted de diferencia el caso Cochinilla con caso UPAT y caso Cementazo, como los casos más recientes, digamos, de escándalo, por decirlo, de sus presuntos casos de corrupción que hemos sabido. Claro, aquí hay una diferencia sustancial. Tanto en el caso del Cementazo como en el de UPAT, hay revelaciones por parte de la prensa que inician el accionar inclusive en algunos casos, como el del Cementazo, por parte de la Asamblea Legislativa, utilizando uno de los instrumentos señalados en la Constitución, que es el control político, y a través de la posibilidad de crear comisiones especiales de investigativas para ejercer ese control político. En ambos casos, se da primero el control político, tanto de parte de la prensa como de la Asamblea Legislativa, que del Poder Judicial como tal. En este caso, la gran diferencia es que no es la prensa la que tiene la información, ni tampoco la Asamblea Legislativa, sino que estamos ante un caso que, como bien lo ha señalado el director del OIJ, tiene 3 años de investigación. Tiene 3 años de investigación sustentado sobre todo en la parte de las intervenciones telefónicas, de testimonial de algunas otras personas que se vieron perjudicadas ante esas asignaciones y de referencias que se han dado por parte inclusive de familiares de las personas que están implicadas dentro del sector público para el otorgamiento de estas licitaciones o la adjudicación de estas licitaciones a estas empresas que se señalan como empresas que posiblemente hayan podido cometer actos de soborno hacia funcionarios públicos. Claro, con un elemento, no sé si adicional, agravante o complementario, don Ronnie, que otra vez está envuelto. Bueno, tal vez no ha salpicado la Asamblea Legislativa todavía, que sepamos, aunque también hay un tema por el cual yo le propuse como agenda que tiene que ver con la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero vamos a tocarlo también, si nos alcanza el tiempo más adelante, ¿verdad? Con tema de visitas, ¿verdad? A ciertos diputados en esta administración o esta legislatura, perdón, pero que también nuevamente vuelve a empañar directa o indirectamente el Ministerio Público,
porque precisamente lo que originó la salida de, ay, se me olvidó el nombre, perdone, don Jorge Chavarría, el anterior fiscal Jorge general, Chavarría. Sí, exactamente. Fue precisamente la presión, las críticas que recibió por el manejo, porque iba, como decía anteriormente, como 2 pasos atrás de todos estos supuestos casos de corrupción que la prensa iba ventilando. Otra vez, don Ronnie, vuelve a tocar el Ministerio Público. Además de inquietante o preocupante, ¿qué está pasando ahí en el Ministerio Público? ¿Será que el próximo fiscal hay que escoger a alguien que no esté casado o casada o tenga alguna relación con otro abogado? O sea, digo esto en broma, pero muy en serio también a la vez. O sea, ¿cómo valorar esto, el tema del Ministerio Público nuevamente, sobre el tapete, sobre cuestionamientos de otra fiscal general en este caso? Esto es de los puntos más preocupantes de este caso, ¿verdad? Porque además, alrededor de la fiscal general, Emilia Navas, se había creado una fuerte luchadora contra la corrupción, dando ya sostenidamente en el tiempo, que es la inhibitoria de ella en casos donde participa el esposo, y que es muy complejo, ¿verdad? No tener a veces cierta comunicación con su pareja, ¿verdad? De lo que está pasando en el trabajo. Inclusive, no podríamos hablarlo ni que se haga de mala fe. A veces, casos como este, que llevan tanta tensión, tanto estrés, 3 años recabando prueba y todo junto con el OIJ, de vez en cuando en un desayuno, puede salirse parte de ese estrés y comentar algo que le está dando información a una de las partes, como en este caso. Uh-huh. Y yo creo que el esposo sea litigante sí tiene un problema, yo no diría de inhabilitación, pero sí hay un conflicto de intereses, evidentemente, entre la persona que debe acusar en el país, y sobre todo los casos más importantes, porque su esposo está defendiendo a personas implicadas dentro de esas acusaciones que hace el Ministerio Público. Pero lo más grave, como lo dije al principio, es, o sea, a mí me dijeron de que el abogado esposo de doña Emilia Navas estaba en la empresa, una de las empresas allanadas, esperando el allanamiento, yo realmente le voy a decir, estaba en un programa de radio cuando me lo comentaron y yo dije, bueno, me parece poco probable, pero sí es algo muy grave. Y por lo que ha salido a la prensa, sí sucedió así. Lo que se ha dicho en el expediente es que inclusive él estaba dentro, que fue junto con el guarda quien abrió las puertas de la empresa para recibir a las personas del organismo de investigación judicial que iban a proceder al allanamiento. Hoy he leído algunas declaraciones del señor, del esposo de doña Emilia Navas, que están contradiciendo un poco lo que dice ahí. Sin embargo, habrá prueba que tiene que tener el Ministerio Público y la Fiscalía General y sobre todo el OIJ para determinar si efectivamente el abogado de una de las empresas, esposo de la fiscal general, estaba adentro o no de la institución de la empresa esperando el allanamiento. Yo escuchando hoy o leyendo más bien las declaraciones de él dice que de la empresa lo llaman y dicen que hay un montón de patrullas del OIJ cerca de la empresa que es probable que allanen y que él se devolvió de donde iba para llegar ahí. Bueno, en el lugar donde se encuentra esa empresa no solo hay más habitaciones y más empresas. No entiendo por qué podía dar por asumido que era la empresa a la que él representa la que iba a ser allá como para devolverse, como que todos estuvieran clarísimos que a donde iban a entrar era esa empresa. Entonces, por ese lado es que me parece que sí es muy preocupante. Y es muy triste a la vez porque ver cómo no solo se pone en entredicho toda la credibilidad de una institución tan importante como el Ministerio Público, ver cómo 2 fiscales generales, por decirlo de alguna manera, caen en los últimos 2 casos fuertes de corrupción o de delitos contra los recursos del Estado, ¿verdad? Esto es preocupante porque cada 4 años estamos cambiando la dirección del Ministerio Público y es una institución que debe tener por lo menos cierta continuidad en las políticas de persecución y además genera una desestabilidad y una desconfianza en el sistema acusatorio costarricense con estos
con estos escándalos que también golpean definitivamente al Ministerio Público. Son 2 fiscales generales los que han caído, por llamarlo como lo decimos en buen término tico, que han caído a raíz de los 2 escándalos que se han dado al cierre de las administraciones del PAC, de Solís Rivera y ahora de don Carlos Alvarado. Pero también falta algo, don Ronnie, y ojo, claro, usted como abogado desde la perspectiva legal, pues imagino que usted defiende o confirma la idea de que la sospecha no es sinónimo para nada de culpabilidad, ¿verdad? Pero, no. pero es claro que también dentro de lo que las ciertas esferas, así como en la política, en ciertas esferas de la administración pública, hay temas donde la sospecha o las faltas de credibilidad o el golpe a la credibilidad o la imagen de la institucionalidad son más fuertes a veces que un resultado culposo. No sé si me voy a entender, pero lo que voy es que también aquí hay algo importante, lo que usted menciona con el caso de la fiscal propiamente, es que ella alegó el día propio de los 57 allanamientos, ella dijo a los medios que hasta ese día se enteró del caso, pero días después salieron a relucir algunas notas donde algunas notas o medios dijeron que hubo funcionarios del CONAVI que se reunieron con ella para presentarle supuestas o presuntas denuncias de que algo estaba pasando. Y la otra consulta, que también mucha gente se ha cuestionado, ¿quién autorizó las intervenciones telefónicas? ¿Quién lo puede hacer? ¿Está facultado el fiscal subrogante o solamente la fiscal general o el fiscal general? Perdí comunicación, no te estoy oyendo ahora mismo. Dame un segundo para ver si soy yo. Vamos a ver si soy yo, a ver si me dicen por acá, cómo me escucho bien. Arabi, ¿me escuchas? Ahí sí lo escucho, ¿usted me escucha? Arabi, ¿me escuchas? Ahí sí, señor. Vamos. ¿Me escuchas? Sí, hola. ¿Correcto? ¿Me escuchas? Ok. Vamos a ver si soy yo. Si gustan allá en cabina, nos vamos al siguiente corte comercial. Estamos a 5 minutos, pero adelantemos el corte comercial para resolver esto y ya regresamos a la edición 1626 de En la Esquina del Parque. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Se juntaron los más grandes. Póntela, póntela, la mascarilla. No importa el lugar donde vayas a estar, acá en Costa Rica sí nos vamos a cuidar. Póntela, póntela, la mascarilla. Póntela, póntela, la mascarilla. Por amor a tus padres, por amor a tus hijos, y ten bien presente que la caja te lo dijo. Póntela, póntela, la mascarilla. Póntela, póntela, la mascarilla. Y guarda,
Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. Bien, regresamos. Sí, don Ronnie, ahí lo estamos escuchando. ¿Usted me escucha bien? Sí, es que antes perdí el audio y creo que ustedes tampoco me escuchaban. Muy bien, regresamos a esta edición 1626 de su programa En la esquina del parque. 3:36. Nuestro invitado, el exdiputado Ronnie Monge Salas. Don Ronnie, decía, antes de tener este pequeño lapsus technicus, de que aportando o aunando lo que usted mencionaba, bueno, decíamos, ¿verdad?, que la sospecha no es indicativo de culpabilidad, pero decíamos que aún así en altas esferas de la administración pública, como también en la política, la sospecha golpea la credibilidad de tal forma que es más contundente que una resolución de culpabilidad. Entonces, trataba de hacer esta transición también a algo que hay que agregar o acotar en el caso de doña Emilia, que también generaba, por lo menos para mí como ciudadano, un enorme sentido, un sinsabor en sus declaraciones, no solamente por la inhibitoria, una más de las tantas que ha tenido de casos de alto perfil, sino el tema de que ella dijo el día de los 57 allanamientos de que hasta ese día se enteró del caso, pero días después sale ciertas declaraciones de ciertos funcionarios de CONAVI contradiciéndola, o no sé, o por lo menos haciendo una línea ahí de información o de denuncia, o no sé cómo se puede interpretar, de que ellos se habían reunido con ella tiempo atrás, años atrás, para externarle la preocupación por ciertas situaciones que se estaban dando dentro del CONAVI. Y lo otro también, don Ronnie, es el hecho de que ¿quién es el que aprueba las intervenciones telefónicas? Digamos, es la fiscal general para este tipo de casos, o si el fiscal subrogante está facultado legalmente para hacerlo, porque si el fiscal subrogante no lo está y es la fiscal general, entonces ella sí estaba enterada de que algo estaba pasando. Ok, varios aspectos, ¿verdad? Tal vez empezamos de atrás para adelante y me vas ayudando con todas las cosas que dijiste en este lapso. La primera es, el que solicita la prisión preventiva es el fiscal a cargo. Cuando hay miembros de los supremos poderes involucrados, esa investigación siempre corresponderá por mandato al fiscal general de la República. Pero el fiscal general de la República es el coordinador de todas las fiscalías. Es el jefe del Ministerio Público, de hecho. El jefe del Ministerio Público. Y a mí me sorprende que un caso tan grave como estos, el de mayor cantidad de dinero investigado en la historia de este país, la jefe del Ministerio Público no tuviera conocimiento. O sea, que su subalterno no hubiera comentado, miren, tenemos un caso que tenemos 3 años de investigación con el OIJ que está involucrando a personalidades de Casa Presidencial, que está involucrando a personalidades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque no solo hay una contradicción en la declaración de doña Emilia Navas, en algún momento también se dijo que había sido el ministro Méndez Mata el que había alertado y había solicitado la investigación, y el OIJ salió a aclarar que eso no era cierto, que nunca había habido tal intervención del ministro, que esto había corrido por parte de ellos por denuncias hechas por los representantes legales de otras empresas que se estaban viendo afectadas con esta situación. Entonces, de verdad que yo no quiero juzgar a una persona sin tener las pruebas, pero voy a ser muy honesto, me cuesta creer que en un caso tan importante la jefa no conoce lo que están haciendo sus subalternos. Y yo solo le pregunto a usted y me contestará es, don Fernando, que es el coordinador de este programa, ¿sabe a quién tiene usted de invitado? Sí, claro.
¿Ok? Algo tan sencillo como esto. El coordinador del programa en el que usted está contribuyendo, trabajando, sabe qué va a hacer usted hoy. Y la jefa del Ministerio Público no sabía que se estaba investigando. No sabe el resultado del programa, ¿verdad? Pero sí sabe quién voy a llevar de invitado, y yo soy el que le digo la agenda para todo el aspecto de divulgación, ¿verdad? Pero pues, claro, entiendo su cuestionamiento, su consulta, pero sí, efectivamente, él está enterado, claro. Claro, entonces está enterado. A mí que me digan que tan siquiera estaba enterada, de verdad que me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo. Porque entonces, además, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero entonces está muy mal como jefe del Ministerio Público, porque se están llevando investigaciones importantísimas dentro de la función de la Fiscalía General, del Ministerio Público como tal, el ente acusador, y la jefa no sabe, no está en nada, diríamos en Costa Rica, no está en nada, tan siquiera sabía que se está investigando esto. Y la siguiente pregunta es, pensemos que no se lo dijeron, ¿cuál fue la razón para no decírselo? O sea, yo estoy tratando de ver todos los escenarios posibles. Uno, claro, que me cuesta creer que no estuviera enterada. Pero un caso tan grande que su subalterno no se lo indique al superior, ¿cuál es la razón para no habérselo dicho? Claro. Sí, porque la reacción de ella ha sido en los medios fue de que, bueno, hay muchos fiscales, o que cada fiscal tiene de cada área, ¿verdad?, que contempla el Ministerio Público, pues tiene una, no una autonomía, pero sí una facultad de investigación o de moverse, pues de moverse, ¿verdad?, sin tener que estar consultando todo a la fiscal general como jefa. Pero efectivamente, por eso hablaba, ¿verdad? Como decía, sin que esto de decir que ella es culpable de algo, o sea, jamás, pero es que sí, también a mí me ha costado lo mismo que usted decía, don Ronnie, que en 3 años, un caso de esta envergadura que implica intervenciones telefónicas, que implica incluso toda una, vamos a ver, ¿cómo se diría? Que incluso Walter lo ha explicado, que para poder ellos tener recursos, o para poder tener ellos facultades legales para poder llevar a cabo ciertos movimientos de investigación, tenía esto que convertirse en una trama de crimen organizado. O sea, que para poder llegar a este caso a un nivel de llamarlo crimen organizado, y que efectivamente la fiscal no estuviera enterada, igualmente a mí me cuesta mucho entender eso, don Ronnie, y eso es precisamente, como decimos, como decía anteriormente, sin decir que doña Emilia es culpable de algo, ¿verdad? Pero sí me parece que deja muy golpeada la imagen del Ministerio Público, y entonces aquí es donde viene la consulta con la que quiero hacer la transición hacia el otro tema, que es la Comisión Legislativa, que se ha instaurado para investigar esto. Es ¿en qué podría contribuir, o si la Asamblea Legislativa no debería meterse en esto, digamos, en el tema de nombramientos, o el tema de generar algún tipo de proyecto de ley o algo ¿verdad?, por la vía legislativa, para tratar de, no sé, transparentar, para indicar algún tipo de requisito que deba tener el próximo fiscal general, ¿verdad?, que venga, que vaya a ser nombrado en 2 o en 3 meses. Bueno, yo creo que evidentemente hay algo que está fallando en la elección que le corresponde a la Corte Plena del Fiscal General. Que esto se haya sucedido 2 veces, vuelvo a decir, en tan corto plazo, es preocupante. Me parece que podría verse lo de los requisitos sin que lleguen a ser limitantes de acceso a ser titular del Ministerio Público, ¿verdad? Porque si nos ponemos muy estrictos, yo creo que nadie podría llegar a ser fiscal general, porque este es un país muy pequeño donde todos tenemos algún tipo de nexo familiar, y además es muy complejo juzgar o tratar de limitarle a alguien la posibilidad de un puesto tan importante como la Fiscalía General por lo que hace su esposo o esposa. Y tampoco podríamos limitarle que actúe, porque es el derecho al trabajo que tiene el esposo, que sigue siendo una figura individual, claro, independientemente que viva en el núcleo familiar. Entonces, eso es algo muy complejo que hay que analizar, pero sí hay algo que hay que revisar, porque no está funcionando. Algo no está funcionando, algo no está sucediendo bien,
Y a mí me parece eso, de que además, me parece, desde mi punto de vista, yo creo que la gente cuando es cuestionada debe terminar y quedarse y dar la cara. Y me parece que la fiscal general ha tomado una posición que relativamente es cómoda. Hay cuestionamientos, pido vacaciones y me acojo a mi jubilación. Y ya no hay explicaciones. Y adelantándome a el tema de la conformación de la comisión legislativa, presidida por don Pablo Heriberto, me parece que es trascendental que la fiscal general, la actual, porque sigue siendo fiscal general, sea convocada por parte de la comisión a que aclare en nombre de la institucionalidad, porque es parte del control político que tiene la Asamblea Legislativa, no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, para que aclare todos estos cuestionamientos que se están haciendo sobre las inhibitorias, sobre inclusive en este proceso, si el esposo estaba ahí, porque no estaba, porque estaba, cómo se filtró la información, cómo se dio, cómo podés comprobar la tesis inclusive del esposo esa de que lo llamaron, que se dio vuelta. Ellos pueden pedir el registro de llamadas telefónicas y eventualmente pueden comprobar que a él se le hizo una llamada a 10 minutos antes de que él llegara ahí a la empresa y que entonces se devolvió. Todo eso es muy fácil de documentar, pero yo creo que alguien tiene que explicar y dar la cara en esto, porque me parece que dejar en tela de duda el accionar del Ministerio Público es sumamente grave, no solo para el Poder Judicial, sino para el país. Perdón, le hago la consulta. ¿Usted está de acuerdo con que, bueno, independientemente de los plazos, ¿verdad? De que primero las vacaciones y después se acoge a su jubilación, que ella dice, a la cual tengo derecho? Sí, nadie está cuestionando eso, ¿verdad? No sé por qué lo mencionó, pero bueno, lo dijo. Pero usted está de acuerdo en que ella haya tomado esta decisión de retirarse, de jubilarse. No, eso es lo que estoy diciendo, que debió haberse quedado a aclarar, dar la cara. Y después de dar la cara y aclarar y dejar firme la posición del Ministerio Público, porque vuelvo a decir, no puede quedar duda de la transparencia del Ministerio Público, con las pruebas necesarias, acogerse a su derecho, ¿sí?, de jubilarse. Que yo creo que todos hubiésemos esperado eso por transparencia y por credibilidad del Ministerio Público. Pero primero aclarar. Es como que usted le diga en un trabajo, mira, me parece que está siendo faltante en las cajas. Bueno, chao, te presento la renuncia, me voy porque es mi derecho. Mañana, ya no te veo mañana, me voy. No. Hay un cuestionamiento fuerte a una institución muy importante de este país. De la cara. Okay. Doña Miriam, aclare la situación y después ejerce su derecho a jubilarse. Ok. Bueno, por eso, es que, digamos, por eso hablaba del tema de los plazos. O sea, yo por lo menos estoy de acuerdo en que ella se retire como fiscal general. Bueno, no sé si el tema de la jubilación ya eso es secundario, pero sí, yo por lo menos sí estoy de acuerdo de que ella se retire. Pero obviamente sí, completamente de acuerdo con usted de que antes de que haga eso, tiene que ser llamada a cuentas, digamos, por el tema por la comisión legislativa. Pero eso tampoco significa que ella, aún jubilándose en este plazo en que se va a dar toda esta investigación, pues no vaya a ser llamada a comparecer, ¿verdad? Aunque esté de vacaciones. Sí. Aunque esté de vacaciones. A mí me parece que es muy necesario, preponderante. Porque vuelvo a decir, a diferencia de la comisión de cementazo, aquí ya hay un caso judicializado con investigación. La Asamblea Legislativa, para que llegue a un fin adecuado de la instalación de esta comisión, lo que debe hacer es el control político. ¿Sobre quién va a ser el control político? Evidentemente, desde mi perspectiva, hacia el Ministerio Público, porque parece que hay fallos grandes en este caso en particular, que es el que se aprobó para investigar, que deben aclararse cosas en nombre de sanear la imagen del Ministerio Público y de la Fiscalía General de la República. Debe concentrarse también en hoy se habla de 9 o 10 visitas en el año 2018 de una de las empresas a Casa Presidencial. ¿Cuál fue el motivo de esas reuniones? ¿Y qué se produjo de esas reuniones? ¿Quiénes los recibieron? ¿Con quiénes se reunieron? Si solo fue con el asesor de don Carlos Alvarado. ¿Qué era? ¿Por qué había llamadas de Casa Presidencial para apresurar pagos? Todo ese tipo de cosas son de control político. No estamos hablando de judicialidad, de control político, que es
una de las funciones establecidas constitucionalmente en la Asamblea Legislativa para los señores y señoras diputados. Claro, sobre todo el tema de la participación de uno de los asesores y casi que mano derecha del presidente Alvarado, ¿verdad? Que igual las notas periodísticas que han salido antes y después de su renuncia de que él estaba haciendo un monitoreo de partidas presupuestarias, de no sé qué, que al final de cuentas uno dice, pero eso no le corresponde a otra instancia ya propiamente dentro de la administración pública que haga ese tipo de trabajo. Pero, en fin, antes de volver a ese tema, don Ronnie, y haciendo la transición, ¿verdad? El tema de la comisión legislativa, que no logro detectar cuál es el nombre largo que tiene o el nombre técnico o oficial con que se instauró, pero llamémoslo otra vez comisión investigadora sobre el caso Cochinilla, ¿verdad? Para no complicarnos. Esta comisión que estará presidida por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, don Pablo Heriberto Abarca, estará conformada, o está conformada, porque ya fue aprobada su instauración, por 2 legisladores del Partido Liberación Nacional, entre ellos doña Paola Valladares, que creo que va a ser la secretaria general, se llama, secretaria pues de esa comisión, Franji Nicolás. Ok, la diputada Franji Nicolás, un legislador obviamente del Partido de Acción Ciudadana y don Enrique Sánchez, uno del Partido Restauración Nacional, que creo que, si mal no recuerdo, doña Xiomara Rodríguez, don Pablo Heriberto Abarca, un legislador de fracciones minoritarias, que creo que es ya saco por aquí los nombres, y un legislador del llamado bloque independiente. Ya ahorita confirmo los nombres. Su primera reacción, don Ronnie, un poco sobre las declaraciones ya emitidas por don Pablo Heriberto Abarca, que yo no sé hasta qué punto hay declaraciones que se dan dentro de la obviedad. Son tan obvias que no hay que decir obvio, como dice por ahí cierto meme. En el sentido que dijo, lo primero es que es una comisión que no va a hacerle competencia al proceso judicial, obviamente, ¿verdad? Porque es de control político. Otra declaración que también me llama la atención es que dice en otro medio, vamos a ver por acá, así hay que acreditarlo obviamente al medio, El Mundo CR, dice: la comisión que investigará el caso Cochinilla debe plantearse sin politiquería. No sé también a qué se refiere. Primero, está establecida dentro del órgano político por excelencia, que es la Asamblea Legislativa. Y lo otro también vamos a hablarlo, don Ronnie, es que se está dando dentro de una coyuntura política electoral. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, hay la consulta. Un poco de lo que ha escuchado, de lo que ha dicho, de lo que él ha adelantado, de lo que va a ser esta comisión investigadora. Don Ronnie, usted como presidente de aquella comisión del cementazo, ¿es posible adelantar el criterio, por decirlo de esa manera, y empezar a decir por dónde quiere que vaya una comisión sin empezar, digamos, sin dejar que el proceso por sí mismo, según la línea de investigación que vaya tomando, vaya estableciendo por dónde va a ir esta comisión? Aramis, cada quien tiene su estilo. Cuando yo fui nombrado presidente de la comisión investigadora del cementazo, lo primero que hice fue reunirme con los 8 compañeros de la comisión y delimitar los temas. Una de las desventajas que tiene el control político, a diferencia de una investigación judicial, es que estamos limitados en el tiempo. Y aún así, la investigación más larga que pudiera establecer esta Asamblea Legislativa correspondería hasta el 30 de abril del 2022. Ya no hay más plazo porque se acaba el cuatrienio, lo cual limita a 8 meses a lo sumo la investigación que se pueda hacer de parte de la Asamblea. De todas maneras, la comisión tiene plazo hasta diciembre, sí, o sea, pero se puede ampliar, ¿verdad? Como pasó. Sí, tiene plazo hasta diciembre. Estamos hablando que efectivamente son julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. En ese tipo de investigaciones, por la experiencia que yo he vivido, tenés que cerrar audiencias en noviembre para tener un mes o menos de un mes, porque es a finales, probablemente cuando salgan a vacaciones, el 20 y tanto de diciembre, para elaborar el informe. Va a ser un expediente de muchos folios. No creo que llegue a los 34,000 folios que teníamos nosotros, pero es un expediente de muchos folios donde hay que buscar acuerdos. Y creo que cuando don Pablo Heriberto habla de politiquería es que no pase lo que pasaba en el pasado, de que
salían 7 informes, uno por cada partido, para ver defendiendo a los suyos y atacando a los otros. Esto, si yo le hago un llamado a los señores y señoras diputados que integran la comisión, y de lo cual yo me jacto, de verdad que sí, es que nosotros como comisión pusimos por encima al país sobre los partidos políticos, inclusive los que pertenecíamos. Ahí hubo señalamientos para todos y se solicitó todo lo que nosotros creíamos y no hubo informes de minoría. Fue suscrito por los 9 con algunas salvedades de lo que ellos creían como criterio, que se sometió a votación y quedó constando en las actas de votación cómo había votado cada uno, pero se respetó el criterio de mayoría y salió un informe único. El gran éxito de esa comisión fue básicamente eso, que se bajaron las banderas de los partidos políticos y se pensó en Costa Rica. Y ese es lo que debería aspirarse como los miembros de esta comisión, de entender que igualmente, y sabiendo como nos tocó a nosotros que estábamos en año electoral, cómo no confundir la labor de control político con el de jalar agua para nuestros molinos. Eso es trascendental porque estamos hablando de credibilidad. Y así como le pedimos credibilidad al Ministerio Público, no podemos ir a hacerlo si nosotros no generamos señales de credibilidad dentro de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, a través de esa comisión, tiene que dar credibilidad de que se está haciendo un trabajo responsable y lo que se está haciendo es lo que manda la Constitución, haciendo control político. Me faltó aquí nombrar, bueno, a don José María Villalta, también del Frente Amplio, que es el representante del partido minoritario, según la referencia que hice en la nota anterior. Y claro, ¿cómo se me fue el nombre de Jonathan Prendas, el diputado Jonathan Prendas? A ver, independientemente de las facultades constitucionales que tienen los diputados para este tipo de actividad de control político, don Ronnie, a mí se me hace difícil y tal vez trato de interpretar lo que quiere decir don Pablo Heriberto, y obviamente lo que usted también acaba de decir. Pero claro, cuando usted escucha nombres como Jonathan Prendas, que no quiero desmeritar la labor de control político que viene haciendo, de Franji Nicolás, ¿verdad? Que también no desmerito su papel, y vamos a ver, y obviamente de Enrique Sánchez, porque dependiendo de los nombres que vayan surgiendo de acuerdo al trabajo de la comisión, obviamente él va a tener que tener una posición de probablemente defensa del oficialismo. Con esto no quiero tampoco, como dije, desmeritar de entrada, obviamente, el trabajo de los diputados. Pero qué difícil va a ser, don Ronnie, tratar de aislar el trabajo de la comisión, digamos, de ese tema de politiquería, como lo menciona don Pablo Heriberto Barca, tomando en cuenta también, antes de entrar al cambio, al bloque de las 4 de la tarde, que hay algo que también no sé si me inquieta, me llama la atención o me asusta, que estamos como hace 4 años, porque usted mencionó la palabra déjà vu. Hace 4 años, precisamente, estábamos entre junio y julio inquietos, asustados con las revelaciones que empezaron a surgir de parte del caso del cementazo. Entonces, un poco, no sé cómo balancea usted, digamos, esto que estoy comentando de que qué tan difícil va a ser aislarse del tema de la coyuntura político-electoral, para ponerlo así bonito. Bueno, yo creo que ese es el gran reto que tiene Pablo Heriberto como presidente de la comisión. O sea, él tiene que tener el liderazgo dentro de la comisión y buscar aliados, y yo lo puedo decir con mucha honestidad. A mí me fue bien presidiendo esa comisión porque tuve aliado a doña Patricia Mora, del Frente Amplio, porque tuve aliado a don Otón Solís, del PAC, porque tuve aliado a mis compañeros de fracción. Y si encontrás aliados, es más fácil entre un grupo consolidado poder persuadir a los demás compañeros de la comisión qué es lo que estamos viendo y cuál es el objetivo de la comisión. Y por eso decía, antes de decir qué es lo que yo quiero como presidente, lo más importante es decir qué es lo que queremos como comisión, porque el presidente simplemente es el facilitador del debate. No tiene ningún papel más allá de facilitador del debate. Y que si al final se llega a una comisión con 9 intereses diferentes, con 9 visiones diferentes y 9 objetivos diferentes de lo que busca la investigación, probablemente tengamos 9 informes diferentes, porque no teníamos el mismo norte. Y aquí hay que ser como en la escuela, aplicar el método científico, observar, plantearse objetivos, ver cuál es el camino, pasarlos la prueba para llegar a la teoría.
y descartar las hipótesis que se generaron. La investigación, toda investigación, tiene que estar planteada sobre hipótesis. Si no son rigurosos en eso y simplemente van a preguntar por preguntar, ahí es donde se convierte en lo que muchos llaman el circo político. ¿Cuáles son las hipótesis que se plantea la comisión? Porque eso es sobre lo que tienen que preguntar. Y entonces es que hace todo mucho más fácil, porque ya sabes cuál es la línea investigativa y sobre lo que queremos ir a averiguar. Teniendo eso claro y teniendo claras las hipótesis, yo creo que el camino se allana para la comisión y para la presidencia de don Pablo Heriberto en ese sentido. 4:01 de la tarde, estamos en la edición 1626 de su programa En la Esquina del Parque. Hoy su servidor Aramis Vidaurre, acompañándolos con nuestro invitado, el exdiputado Ronnie Monge Salas. Don Ronnie, no le pregunté, si puede quedar un ratito más, ¿verdad? Sí. Bueno, dígame que sí, porque me queda todavía la mitad de la agenda, ¿verdad? Hay que hablar también del otro tema por el cual originalmente lo había convocado a usted, que es el tema de visitas a los diputados. Vámonos entonces al siguiente corte comercial, estimados, allá a don Ángel, que no le he saludado, ni a doña Ade, y ya regresamos aquí en la Esquina del Parque. Vamos a lograr. Lávate las manos con agua y jabón. Y si sales a la calle, ponte la mascarilla. No te toques la cara. Y si vas a estornudar, usa siempre el antebrazo para nunca nadie contaminar. De acuerdo. Respeta tu burbuja, respeta tu gente. Mascarilla y careta, usa siempre alcohol gel. No visites los lugares donde hay mucha gente. Guarda siempre la distancia. Todos te lo vamos a agradecer. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la Esquina del Parque. 4:04 de la tarde de este sábado 26 de junio 2021, el último sábado del sexto mes, ya para dirigirnos a la segunda parte o segunda mitad del año 2021. Así que qué rápido pasa esto, ¿verdad? Y sobre todo creo que lo que le va a dar un matiz más especial, no solo ese es el tema de lo que vaya a surgir, no solo esto que del tema de cochinilla, que todo lo que va a surgir en los próximos días y semanas. Ayer precisamente tuvimos otra, voy a ponerlo entrecomillado y no le voy a poner tampoco mucho dramatismo, otra víctima, que es el caso, ¿verdad? Creo que ruptura de ese proyecto político o coalición para el cambio que se había gestionado días atrás entre don Mario Redondo y don Eli Feinstein, ¿verdad?
ante no aparentes, porque lo mismo don Mario lo ha confirmado o confesado, de reuniones atípicas en carros, en un carro, en un parqueo, con funcionarios que están siendo hoy oficialmente indagados dentro de este caso Cochinilla. Pero decía que también el matiz que le va a dar esto a esta segunda parte del año es obviamente la coyuntura político-electoral, que mañana pues tenemos una arista, ¿verdad?, que es la convención del partido Unidad Social Cristiana, en la cual además de los 3 precandidatos que están poniendo su nombre para convertirse en el candidato oficial del partido, doña Linet Saborío, don Erwin Macís y don Pedro Muñoz, pues también detrás de esto, así como lo estuvo días atrás en la convención del Partido de Liberación Nacional, está detrás de eso toda la dinámica de reestructuración, ¿verdad?, o de conformación de las nuevas autoridades o la nueva estructura partidaria, ¿verdad?, que empieza con las distritales, después con las provinciales, después con la nacional, y de ahí pues todo el nombramiento de los comités respectivos, el comité ejecutivo y toda esta pues transición o toda esta renovación de estructuras que va a tener a partir de mañana el Partido Unidad Social Cristiana. Así que esto, pues, y además en un mes y medio, creo, está también la convención del Partido Acción Ciudadana. Y me han preguntado, algunos amigos que me dicen cuál es mi reacción o mi opinión de cómo es posible que ante estas situaciones que está afectando o golpeando al Partido Acción Ciudadana haya gente o ciudadanos capaces de poner su nombre como precandidatos. Bueno, es su derecho. Esa es la democracia, ¿verdad? Y serán responsables cuando ya viene la campaña como tal, los debates y todas las actividades de confrontación de ideas, de argumentos, ahí pues van a tener que dar la cara, ¿verdad?, de todo esto que está pasando, caso UPAD, caso Cementazo, y hasta qué punto el tema Cochinilla tal vez no es solamente de un partido, sino que probablemente, no lo sabemos, vaya a tener una esfera mayor de incidencia o de impacto en los partidos políticos. Pero en fin, mientras tanto, don Ronnie Monge Salas, nuestro invitado el día de hoy, y estábamos en el bloque anterior pues haciendo esa transición en cuanto al tema de la comisión legislativa especial investigadora del caso Cochinilla, y le estaba consultando pues sobre su reacción a los comentarios de don Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Acción Ciudadana y presidente de esta comisión, sobre su posición sobre hacia dónde debería transitar esta comisión investigadora. Y don Ronnie pues nos hablaba de algo que él aprendió en su experiencia como presidente de la comisión especial del caso Cementazo, es tener aliados para poder darle, ¿qué diríamos, don Ronnie?, hegemonía, un poco un rumbo a la investigación. Algo que también yo creo que tiene toda la razón don Pablo Heriberto, también hay que reconocerlo, es cuando él habla de, vamos a ver, hay algo que, una de las declaraciones que él da a uno de los medios, que él habla de, vamos a ver dónde está por acá, un poco de que la línea de comparecencia, obviamente, es tan obvio que no hay que decir obvio, pero así lo es para qué llamar, don Ronnie, a funcionarios que algunos que ya se saben que probablemente van a pegarse a su derecho constitucional de no declarar, ¿verdad? Pero le consulto, don Ronnie, el hecho de que esta investigación del caso Cochinilla, como lo decía este servidor anteriormente, donde la parte investigativa o la parte judicial va 2 pasos adelante, podría de una u otra manera poner sobre aviso a una cantidad de personas que sin estar tal vez directamente involucradas o mencionadas en el expediente, pues le puede dar algún tipo de ventaja a la hora de ser llamadas, si fueran llamadas a comparecer. ¿O cómo enfrentarse a esto? Bueno, me imagino que es parte también del reto, ¿verdad?, que va a tener esta comisión. Bueno, el reto, imagínate cuán más reto es cuando no había proceso judicial, como en el caso nuestro. Y tocaba, por empezar, que todo lo que se fuera ventilando en la Asamblea Legislativa fuera más bien el inicio de la investigación judicial. Entonces me parece que si ellos tienen la sapiencia y el sistema que nosotros se nos facilitó, porque eso hay que realizar, la gente nos llamaba para decir que yo quiero ir a declarar, yo quiero ir a decir esto, porque esto no lo podemos seguir permitiendo. Si ellos tienen esa misma posibilidad o esa suerte, por llamarlo entre comillas, yo lo que diría es que deberían llamarlo
y prueba que hoy no tiene el Ministerio Público y que tiene 3 años de estar recabando, sea complementaria para tener una acusación más fuerte. Aquí es importantísimo y yo le hago un llamado a los y las costarricenses que tengan información del caso, que puedan realmente presentar sus denuncias, aportar las pruebas, sí, aportar. Yo creo que hay que aportar, porque todos nos quejamos que esto es una barbaridad, que esto no puede para el país, pero hay mucha gente que tiene y sabe cómo traerlo abajo. Vea, yo voy a decirlo con honestidad, o sea, para mí ha sido muy doloroso oír las declaraciones de la ex esposa del ministro Villalta, porque el ministro Villalta estuvo en mi colegio, un par de años arriba de mío, cuando estamos, pero lo conocemos, nos conocemos, somos de Heredia. Y bueno, si todo lo que la ex esposa está diciendo es cierto, es muy valiente porque sigue siendo el papá de los hijos. Y entonces, muy fuerte además, ¿verdad? Pero yo creo que, o sea, que de verdad que es muy fuerte, pero de que hay que hacer, hay que denunciar, porque si no vamos a seguir en esto. Vamos cada 3 o 4 años estar entre escándalos de estos donde uno dice, ya esto no va a pasar más porque va a quedar como de base y después, ¿qué va? O sea, más bien a los 4 años viene uno peor. No mejoramos, no mejoramos. Más bien vamos, como decían nuestros antepasados, como el cangrejo para atrás. Ok. De todo, digamos, usted ya en el bloque anterior mencionó un par de líneas de investigación que podría tomar la comisión, que obviamente, bueno, usted mismo lo dijo, cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Y también en esto me imagino que el presidente de la comisión tiene mucho peso a la hora de tomar decisiones, aunque imagino que hay también elementos de mayoría, digamos, de votación colegiada, ¿verdad? Para poder aprobar una moción que tenga algún tipo de rumbo de investigación o tal vez, don Ronnie, hay que aprobar, digamos, hay que someter a votación cada nombre de persona que se sugiere o se pone sobre la mesa para ser llamada a comparecer. En la comisión, como te digo, nosotros teníamos mucho comunicación y entonces no siempre decíamos sobre qué iba a versar el interrogatorio, pero dábamos como unas ideas sobre cuál sería el aporte de cada uno de los testigos para que a la hora que se votara en la comisión el llamado a comparecer a esas personas, tuviéramos mayoría para que comparecieran. Igual hubo momentos y casos donde surgieron nombres, avisaron, y el acuerdo fue de no llamarlos porque sentíamos desde nuestra perspectiva que no iba a aportar mucho al proceso o eran cosas que ya se habían ventilado y que no iba. Y volviendo a tocar el tema de que la comisión está a contratiempo porque tiene un plazo para rendir un informe y votarlo y presentarlo al plenario, hay que optimizar ese tiempo. No sé con qué periodicidad se va a reunir esta comisión. A nosotros nos tocó en algún momento para poder sacar la tarea, como usted recordará, reunirnos los 5 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, había sesiones. Hasta la medianoche, no creo, por ahí. Sí, la mayoría terminaban a medianoche. Y aquí la siguiente pregunta es qué disposición, porque además aquí hay un sacrificio de parte del legislador. Si entran a un proceso que cada día se complica más, como en el caso nuestro, tenés que dejar tus proyectos, tus ideas, lo que querías llevar a tus comunidades, porque te demanda prácticamente todo el tiempo, porque estás en comisiones en la mañana, plenario en las tardes, y llegas hasta medianoche o a 10, 11 de la noche en comisión. ¿En qué momento podés ver las demás cosas? Y me imagino la presión que... Sí, perdón, don Ronnie, la presión que va también empezar a surgir sobre los diputados, porque obviamente, así como en el caso de la OPAT, así como en el caso de Sumentazo, y va a haber, me imagino que, bueno, me imagino, no, va a haber una atención, un foco mediático que va a ejercer una presión sobre los diputados para poder tener, me imagino que frutos o resultados a muy corto plazo, independientemente de lo que reglamentariamente corresponde, ¿verdad? A lo que esta comisión tiene derecho, digamos, a sostener la investigación. Sí, o sea, es muy complejo los tiempos, de verdad, Aramis.
y poderlos aplicar. Vuelvo a decir, no sé qué información van a llegar, cuánta gente va a ser valiente y va a aportar pruebas nuevas, pero yo estoy seguro que este es uno de esos escándalos que toca la sensibilidad y las fibras de la gente, y que creo que muchos ciudadanos van a colaborar, y que al igual que nosotros van a llegar mucha gente a hablar a las oficinas y a aportar pruebas que sirven para que puedan llamar a otras personas, pero sí tienen que ajustar los tiempos, tienen que ver cómo cuadran toda la organización. Y vuelvo a lo que dije, que no quiero ser reiterativo, pero para mí es trascendental, ser rigurosos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que se va a lograr? ¿Cuál es la línea interrogatoria? Si no hay una línea de interrogatorio, es muy complicado, porque entonces queda muy a la libre, queda muy a la libre las preguntas, los tiempos que se van a dar para el interrogatorio, si van a contar las respuestas dentro del tiempo que tiene cada diputado. Estamos hablando que son 9 diputados. Si le da 5 minutos, que es muy poquito, para preguntar, son 45 minutos solo de preguntas. Entonces, es muy complicado. Claro. Los tiempos no dan. Usted propone, bueno, obviamente que dentro de la línea de investigación o de comparecencia, ¿verdad? Como se llame, que podría tomar la comisión, obviamente, evidentemente, es tan obvio que no hay que decir que es obvio el tema que ya usted lo mencionó en el bloque anterior, ¿verdad? Imagino que tiene que ser llamada doña Emilia Navas, sea de vacaciones o sea ya jubilada, a comparecer. Sí, déjame que tengo otra vez problemas de audio, pero yo creo que ya lo resolví. Vamos a ver, ¿me escucha? Ahí sí yo lo escucho. Ok, me quito los audífonos porque me ha estado, cada vez que me toco la oreja me desconecto el Bluetooth y yo creo que la tecnología me está ganando hoy, Aramis, entonces me lo voy a quitar y voy a quedar aquí normal en la comunicación. Sí, no, definitivamente, definitivamente tiene que venir, tiene que ser llamada, desde mi perspectiva, la fiscala general de la República. Debe aclarar, vuelvo a decir, o sea, no solo ella en su función personal y en las cosas que se achacan, sino que debe dejar claro la transparencia de la institución. Es que yo vuelvo a repetir, aquí lo más importante no se trata de quién hizo, es la institucionalidad. Esta es la institucionalidad que acusa, la que lleva las investigaciones junto con el OIJ para determinar cuáles son los delitos que se cometen en el país. Y si queda en la sensación de los costarricenses, de los compatriotas, que hay justicia para los pobres, pero no para los ricos, está muy complicado. Muy, muy complicado, porque eso es caldo de cultivo para los regímenes populistas y totalitarios que asumen el descontento popular y sobre todo ahora que estamos de cara a una elección. Esto es preocupante si nosotros no podemos aclarar cosas, porque puede ser una bola de nieve que nos termine golpeando mucho más de lo que nosotros creemos. Hay gente que se va a aprovechar de esto porque es un tema atractivo para llamar la atención del electorado y tratar de aglutinar ese descontento que evidentemente hay en el país, porque hay un descontento por todo esto que se está viviendo, porque además hay un agravante desde mi perspectiva, que es, se le dio oportunidad 2 gobiernos a un partido que dijo que la ética era lo más importante, que se iban a regir por los estándares éticos y morales más altos, que la corrupción era que si se atacaba la corrupción, los problemas del país se solucionaban, que los que habían estado antes eran los que habían hecho las cosas mal y que por eso había que dar una oportunidad. Y la gente y el pueblo y los compatriotas les dieron 2 oportunidades, y en las 2 oportunidades ha habido escándalos muy fuertes que lo que crean es desilusión, Aramis. Hay una desilusión. Dale. Ahí se le está cortando, don Ronnie. ¿Me escuchas ya? Ahora sí, vamos a ver. Ok. Hablaba de que hay una desilusión, sí, señor. Una desilusión en los y las costarricenses, y como lo dije antes, me preocupa porque estamos
a 7 meses, 7 meses, sí, de la elección presidencial, y que esto puede ser utilizado por personas que busquen cómo aglutinar ese descontento y generar algo como lo que hemos visto en otros países. La mayoría de los regímenes totalitarios en Latinoamérica surgen después de grandes descontentos de cómo se ha manejado la clase política en el poder. A propósito de lo que usted menciona de que esta coyuntura puede ser aprovechado por figuras, por sectores, ¿verdad?, con un interés político X, Y, Z, permítame leerle esta declaración de alguien que precisamente a propósito del tema cochinilla y viéndose involucrado el CONAVI, ha generado esta reacción en los medios, que yo creo que directa o indirectamente lo involucra usted, don Ronnie Monge. Al igual que otros gobiernos, enfrentamos un sistema perverso lleno de trabas y complejidades burocráticas históricas que nos llevó a plantear a la Asamblea Legislativa el cierre del CONAVI y a iniciar acciones contra corruptos sospechosos de cometer actos ilegales. Lamentablemente, los diputados de ese entonces decidieron archivar esta iniciativa de ley y los estrados judiciales reinstalaron a estos funcionarios en sus puestos, obligando a la administración a pagarles costas y salarios caídos. Esto lo dijo don Luis Guillermo Solís, ¿verdad?, cuando él hablaba como candidato presidencial en aquel momento, que una promesa de campaña era de cerrar a las gemelas perversas, como la llamaban, que era el CONAVI y el COSEBI. Y entonces, precisamente en días anteriores, él ha dado esta declaración, como decía, que dice los diputados de aquel momento. Usted era uno de esos diputados. ¿Cuál es su reacción al respecto? ¿Es cierto que hubo propuestas o iniciativas de ley para, no sé, investigar, para darle otro vuelco al CONAVI, para cerrarlo definitivamente? Ok. Yo ya en un medio de comunicación televisivo me hicieron una entrevista sobre ese tema y lo que dije fue esto: miente don Luis Guillermo Solís en campaña, miente don Luis Guillermo Solís como presidente y miente don Luis Guillermo Solís como expresidente. Qué pena. ¿Por qué miente don Luis Guillermo Solís como candidato, como en campaña? Porque la promesa de él no era transformar el CONAVI, era cerrarlo. Era cerrar las hermanas perversas, como usted lo citó. No transformarlo. Miente siendo presidente porque el proyecto que él presentó no era de cierre del CONAVI. Era una transformación, básicamente. Aramis era, cambiémosle el nombre y pongamos cosas más complicadas para que se dé más facilidad de este tipo de delitos de corrupción. Y miente Luis Guillermo Solís al decir que no es culpa de los diputados. Los informes que se solicitan a partir de un expediente legislativo a otras instituciones, Contraloría, Procuraduría, el mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes, todos dieron dictámenes negativos sobre el proyecto, que era contraproducente. Entonces, si él no tuvo la capacidad y su equipo de gobierno para hacer un proyecto que cumpliera su promesa de campaña, que era cerrarlo, y si no iba a cumplir con su promesa de campaña, que era cerrarlo, y simplemente transformarlo, por lo menos debió ser una transformación buena. No lo hizo don Luis Guillermo, ni lo hizo su equipo. Es que a don Luis Guillermo se le olvida que él a veces hacía promesas que no podía cumplir porque se daba cuenta que no podía hacerlas, como cuando dijo que iba a bajar el precio de la gasolina. Y después, no se puede. La luz. La luz, o sea, entonces decirle a la gente lo que quiere escuchar es muy fácil. Y hoy creo que don Luis Guillermo, que sabe que tiene una imagen muy desgastada precisamente por los escándalos donde se vio involucrado al final de su gobierno y por esa forma de mentirle tan descarada y tan cínica a los y las costarricenses, me parece que trató de salvarse, de aprovechar este momento para decir que no era culpa de él y hacer las de Poncio Pilatos, lavarse las manos. Pero don Luis Guillermo, usted era el presidente. Hay 6 meses de convocatoria de parte del Poder Ejecutivo, del poder que usted presidía. Usted pudo haber convocado solo ese proyecto de ley para que fuera aprobado o rechazado en la Asamblea Legislativa y no lo hizo. Usted no tuvo interés nunca ni de transformar ni de cerrar el CONAVI. Simplemente hizo un mamarracho para no quedar mal con su promesa de campaña. Pero ese mamarracho era peor que lo que teníamos. Pero Ronnie, le consulto. Entonces, a ver, obviamente, sin brindar soluciones, porque quizás yo no las tengo, no sé si usted las tiene, pero esto, tomando en cuenta que el eje central del caso Cochinilla es precisamente el CONAVI,
¿Es transformarlo? ¿Es cerrarlo? O sea, ¿cuál podría ser un aporte desde la perspectiva legislativa para poder, no sé, transparentar, para poder cerrar las llaves de estas situaciones? Porque, don Ronnie, como ciudadano, yo creo que esto no es un tema del nombre o cómo se llame la institución, ¿verdad? Sino de las personas que lo conforman, del tema de valores, de ética, de moral. No sé si soy muy iluso en eso, si es solamente eso, o como decía anteriormente, desde la perspectiva legislativa, ¿qué podría generarse? ¿Qué podría salir? No sé si de esta misma comisión legislativa o para los próximos diputados, ¿verdad? Poder promover algo para poder contribuir, ¿verdad? A sanear un poco el tema de las adjudicaciones, de las licitaciones, de la toma de decisiones, de toda la dinámica que se da dentro del CONAVI, por no mencionar otras instancias de la administración pública, ¿verdad? No hemos mencionado la Caja Costarricense de Seguro Social, que ahí me imagino que el tema de la mascarilla, ahí va a salir no una cochinilla, sino una cochinada, pero en este caso en particular del CONAVI, don Rory. Bueno, si usted me plantea, yo voy a decir desde mi sistema de creencias lo que yo creo. Cuando el Ministerio de Obras Públicas empezó a cercenársele su poder al ministro y empezar a crear todas estas dependencias con una autonomía, porque además el presidente Solís quería una autonomía mayor que la que tienen. Yo creo que es donde se inició el problema. Porque si nosotros nos remontamos hacia los años 70 y 80, el país tenía obra pública. Y no era por concesión ni por licitación. El MOP era un ministerio de obras públicas y transportes. ¿Y por qué digo de obras públicas como entre comillas? Porque quien hacía la obra pública era el ministerio. O sea, no había una subcontratación de empresas. Había los tajos, había la compra del asfalto. Todo era desarrollado por empleados del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Empezamos como en educación y en salud, a empezar a perder la tarea, a dejar y perder la tarea hasta que se tomó las decisiones de que había que tercerizar. Yo creo en la tercerización. En muchos aspectos creo en la tercerización. Pero la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a mí me preocupa. Porque a diferencia, ya que pusiste el ejemplo de la tercerización de la caja, donde un 70% los EBAI son controlados por la caja y se terceriza un 30%, por decir un porcentaje, prácticamente el 100% de la obra pública es tercerizada. ¿Qué ministerio existe ahí? Eso es un ministerio de contratación de obra pública, no de obra pública. Es un ministerio que básicamente se limita a la contratación. Bueno, entonces, si eso va a ser realmente, vuelvo a decir, cuáles son los objetivos y para dónde vamos, porque esto aplica para todo eso. ¿Cuál es la hipótesis? No somos capaces de hacer obra pública desde el sector público. Bueno, entonces renunciemos y lo dejamos claro. Todo va a ser por contratación. Y entonces tenemos y mejoramos una ley de contratación administrativa, como se está dando en otros países donde las licitaciones sean hacia la baja. Entonces usted cumple con ciertos parámetros que pide el MOP. El ministerio, ya no el MOP, el Ministerio de Contratación de Obra Pública. Estos son los parámetros y estas son las empresas que pueden participar. Ahora sí, participen para la baja. No para arriba, no a ver cuáles, no. ¿Quién puede darle en el menor precio? La subasta sea para abajo. Y vamos a tener los mejores precios. Pero eso es obviamente para eso implicaría un proyecto de ley, ¿verdad? Ah, no, claro, eso implica una reforma completa, realmente. Entonces ahí vuelvo a decir, si quería cerrarlo, ciérrelo, pero defina, ¿va a ser obra pública o no el MOP? Si no va a ser obra pública, si no tenemos esa capacidad, crea una oficina de contratación de obra pública, pero con nuevos reglamentos, con nuevas normas de contratación pública. ¿Para qué? Para transparentar los procesos, para que todos puedan participar y participando, cumpliendo tales y tales requisitos, como en todo, y ahora sí, oferten para abajo. Cuando usted oferta para abajo, no hay chance de pagar comisiones, no hay chance de pagar favores sexuales, no hay chance de pagar ese tipo de cosas, porque estás trabajando con la utilidad necesaria para ganar, porque también las empresas privadas tienen un fin, que es el lucro. O sea, no vamos a perder eso. Esto no es beneficencia. Pero no es beneficencia, pero entonces, como no es beneficencia,
lucren sin desangrar, como llamo yo, al sector público, a las finanzas del Estado, que tengan la utilidad justa sobre el trabajo hecho. O sea, pero lo que se está dando en este momento es que tenga una gran utilidad que me da para ganar, vivir bien y pagar comisiones, dádivas y favores sexuales. Y generar déficit, ¿verdad? Obviamente que eso, al parecer, ahí donde estaba la situación, ahí estaba ya el hecho de estar aprobando presupuestos extraordinarios, ¿verdad? Pareciera que era para tapar ahí, como lo dice don Walter Espinosa, un déficit o un hueco de más de 78.000 millones de colones. Son las 4:30. A ver si me ayudan en los compañeros allá en cabina, porque estoy viendo aquí el guión. No sé si se me pasó un corte comercial o vamos al corte comercial o si ya lo habíamos cubierto. Me voy a quedar unos segunditos en silencio, Ronnie, para ver si vamos al siguiente corte comercial. Si no pasa nada, continuamos. Ok, así que si hay corte comercial, vámonos de una vez. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En otras noticias, el número de contagiados por COVID-19 sigue en aumento. Lava tus manos constantemente, usa careta y cubrebocas y no te juntes ahí con mucha gente, que no es momento de andar en fiesta. Mira, no seas desobediente, quédate en casa, cuida tu mente, luchemos juntos, vamos de frente y derrotemos al COVID-19. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. Bien, regresamos 4:34 de la tarde de este sábado 26 de junio 2021, edición 1626 de su programa En la esquina del parque, programa de análisis, opinión, comentarios que se transmite los sábados aquí en Antena 6 y de ahí a través de diferentes plataformas de 3 a 5 de la tarde. Espacio dirigido por don Fernando Fight. Hoy su servidor Aramis Vidaurre acompañándolos como invitado en este último bloque a el exdiputado Ronnie Monge Salas. Don Ronnie, en estos últimos minutos que nos quedan de esta edición,
permítame entrarle al tema principal por el cual yo lo había contactado originalmente. Verdad es que el tema, pues, que han surgido en las últimas 2 semanas, pues, nos cambió un poco la agenda, pero qué bueno, ¿verdad? Porque creo que con su participación ha podido aportar, pues, por lo menos para generar cuestionamientos, ¿verdad? Más allá del análisis y los criterios con que usted ha abordado el tema de este caso Cochinilla y sus diferentes vertientes. Hay un tema que yo le había propuesto originalmente, que estaba también, como que hemos pasado de un escándalo a otro, ¿verdad? En un muy breve tiempo. Pero hace 15, 22 días, lo que estaba llamando la atención de la opinión pública y la reacción que esto generaba, ¿verdad?, en sus diferentes sectores, era el tema de las visitas que habían, digamos, de supuestos, ¿verdad? En esto obviamente hay que usar la palabra supuestos narcotraficantes a las oficinas de diferentes diputados. Yo le había propuesto a usted originalmente, ¿verdad?, hablar, pues, cuál era su reacción de su perspectiva legislativa, caramba, de que, cómo, o sea, es posible, dentro de la cantidad de audiencias que ustedes tienen que dar como diputados, citas, reuniones, ¿es posible filtrar esto? ¿Es posible tratar de prevenir situaciones como esta, donde hay personas dentro de ese cúmulo de reuniones o citas o audiencias que ustedes atienden, que puede por ahí llegar con ciertas intenciones y tratar de utilizar de parte de ustedes la influencia política que ustedes puedan tener, ¿verdad?, para poder generar este tipo de proyectos, ¿verdad?, donde hay dinero sucio de por medio? ¿Cuál es su reacción al respecto, doctor Ronnie? Bueno, hay toda una visión impulsada por la OEA de Parlamento abierto, y el Parlamento abierto implica transparencia en las visitas. Yo creo que es muy importante que los diputados del pasado, nosotros tratamos de aplicar muchas de esas regulaciones del Parlamento abierto en el sentido de anunciar cuáles eran nuestras agendas, con quién nos íbamos a reunir, pero teníamos siempre la particularidad, por lo menos en el caso mío, de pedirle a un colaborador del despacho que estuviera presente para que llevara una minuta de lo que ahí se hablara. Para que además, a mí nunca llegaron a ofrecerme nada, pero si pretendían llegar a ofrecerlo, hubiese un testigo para que no quedara como mentiroso, ¿verdad? Porque aquí es cuando estás reunido con una persona, es lo que dijo él o lo que digo yo. Yo creo que tener la posibilidad de que te acompañe siempre una persona a este tipo de reuniones para llevar un acta y una minuta, y ojalá publicar esa acta y esa minuta en las redes de los señores y señoras diputadas, es muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda primero a que si vos estás siendo transparente y la gente se da cuenta, no lleguen a buscarte. Tan siquiera van a llegar a buscarte si sabes que vos estás transparentando las reuniones. Entonces ya alejas a esas personas que andan buscando cómo beneficiarse. Creo que lo siguiente es, yo estoy a favor de la ley de lobby, hay que regularlo. No es que el lobby no es malo, todo el mundo tiene intereses y tiene derecho a expresarlos, sobre todo porque en una asamblea legislativa se discuten proyectos de toda naturaleza y por mejores asesores que usted tenga, no pueden cubrir todas las áreas que se ven en la asamblea legislativa. Entonces necesitas insumos sí o sí para tomar buenas decisiones, pero los insumos no significa oír solo una de las partes. Siempre en todos los proyectos de ley hay por lo menos dos puntos de vista. Y entonces, si recibís a A, buscar cómo recibir a B para que también dé sus criterios y sus visiones para tener elementos objetivos para la toma de decisiones. Que finalmente eso es la Asamblea Legislativa, toma de decisiones. ¿Cómo son esas decisiones? ¿Van a ser mejores o de las que nos vamos a arrepentir menos si la información que recibimos antes de tomarla era la adecuada? Hay un artículo que sacó también un compañero suyo, don Otón Solís. El último, se lo publica en La Nación el último día de la legislatura anterior en la cual usted también fue diputado.
Hay un artículo, no sé si usted tuvo la oportunidad de leerlo, que se llama Consejos para los nuevos diputados. Y hay un acápite ahí de este artículo, ¿verdad?, en la cual él le sugiere a los diputados nuevos una serie de sugerencias o de cursos de acción. Uno de ellos me llama la atención porque le voy a contar una historia después de que lea esto. Dice, sean contundentes ante las personas que les solicitan interferir para facilitar sus asuntos personales. Al empresario que quiere ayuda con citas, trámites o créditos, destiérrenlo de la oficina o cuélguenle el teléfono. No acepten regalos, vuelos en helicópteros, dinero, hospitalidades, botellas de licor, etcétera, ni invitaciones, ejemplo, a almorzar, de ningún empresario y menos del que necesita abrir puertas en las instituciones públicas. No teman decir no al corruptor, teman a vivir el resto de su existencia sin poder mirar de frente ni siquiera a su familia. Y la historia es que semanas después yo entrevisté a otro compañero suyo, a don Rolando González, en otro programa, no en la esquina del parque, sino él me acompañó en otro programa que teníamos también con Fernando, él también como director, entre semana, en FM, y él como que decía que la labor del diputado no puede caer, obviamente, en extremos, refiriéndose a don Otón Solís, diciendo que la labor del diputado es atender a quien se pueda, atender a quien lo necesite. Y aquí hay una referencia que yo creo que don Otón Solís se la estaba diciendo a don Rolando directamente. No acepten regalos, vuelos en helicópteros. Porque precisamente don Rolando salió mencionado, pues en todo el caso del cementazo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que hay una posición de aquí de Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En otras noticias, el número de contagiados por COVID-19 sigue en aumento. Lava tus manos constantemente, usa careta y cubreboca y no te juntes ahí con mucha gente, que no es momento de andar en fiesta. Mira, no seas desobediente, quédate en casa, cuida tu gente, luchemos juntos, vamos de frente y derrotemos al COVID-19. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque.
Bien, regresamos. Van a disculpar, ahí tuvimos una interrupción. No sé si tiene que ver con el aguacero que está cayendo aquí en la zona de Curridabat, que ha interferido tal vez en mi conexión, no lo sé. Pero bueno, regresamos a unos últimos, me quedan como 10 minutos para terminar la entrevista, la conversación con don Ronnie Monge Salas. No sé si don Ronnie ya me escucha, ya estamos bien, nos puede escuchar. Sí, no sé si fui yo al final o vos, pero se me empezó a frisear la imagen y ya no te... Algo pasó. Pero bueno, en fin, le decía don Ronnie, no sé si pudo escuchar la referencia que hacía de un comentario de Omotón Solís para La Nación, donde hablaba de prácticamente cerrar las puertas a cualquier tipo de audiencia, a cualquier empresario. No sé si él hace la salvedad entre el empresario que va con buenas intenciones o el empresario que va con malas intenciones, no lo sé. Pero a lo que voy es que don Rolando González, unas semanas después de que él también había terminado su gestión, lo entrevisté para otro programa y él me hablaba de otra perspectiva, que el diputado no puede cerrar la puerta a nadie, que tiene que atender a quien lo contacte, a quien le pida, no sé si auxilio o le toque la puerta. ¿Cuál es el balance de estas dos perspectivas? Y nuevamente, usted me mencionaba el tema del Parlamento abierto, pero más allá de esto, ¿el diputado debería contar con algún tipo de recurso tipo DIS o algo, filtro, para poder tener un poquito mayor de confianza a la hora de atender a alguien de cierto perfil? Qué complejo, porque no tenemos DIS para la Asamblea Legislativa. Sí, no, de acuerdo. Y por lo que me refiero es muy complejo porque lo que tenemos son colaboradores en áreas técnicas específicas para que estén acompañándonos en las diversas comisiones y para entender temas que por la naturaleza de su origen de repente no son afines a mi profesión. Por ejemplo, temas económicos, hay que ser responsable, cómo voy a votar un presupuesto, cómo analizo un presupuesto si yo no soy economista, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, y comparto la idea de don Rolando en el sentido que así como se puede reclamar por qué a ciertas personas se les recibe 10 veces en casa presidencial y a otros ninguna, a los diputados también les pueden señalar, ¿por qué usted atendió a Juan Pérez, vecino de la comunidad de Guararí, por decirte algo, pero no me atendió a mí? ¿Cuál es la diferencia? Los dos somos ciudadanos de la República. ¿Cuál es la razón para que usted tenga un trato desigual? Y no sé si me explico. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo a uno sí a otro? O les digo a todos no. No creo. La labor de la Asamblea Legislativa, el primer poder de la República, es escuchar al pueblo. Porque no hay ningún otro poder que represente al pueblo como la Asamblea Legislativa. Ahí lo que se discute y lo que se aprueba debería ser la voz del pueblo representada por los 57 diputados y diputadas. Claro, hablaba del tema de la DIS, don Ronnie, porque según las notas periodísticas, estas mismas personas, una de ellas fallecidas, los otros detenidos por supuestos casos de corrupción o de narcotráfico, también le tocaron la puerta al vicepresidente, hay vicepresidente de la República por aquello, a doña Claudia Dobles, pero ellos sí tuvieron como recurso o apoyo una información estratégica para decirle no. Entonces, la pregunta es, ¿se encuentran de una u otra manera los diputados como vulnerables o susceptibles a que efectivamente, sin querer queriendo, claro, no justifico también los casos que han salido de un cierto diputado actual que sí le aceptó almuerzos o almuercitos, no una, sino varias veces, ¿verdad? Pero a lo que voy es... Por reforma, que le avisen a los otros miembros de los supremos poderes. ¿Qué me refiero? A ministros, diputados y magistrados, que estas personas por cierto perfil, si los llegan a buscar, tengamos cierto deber de cuidado. No que nos digan que no nos podemos recibir. Como hace la Interpol, generar una alerta. Una alerta, o sea, qué fácil es decirle, bueno, es que como nosotros tenemos la inteligencia, el Ejecutivo no lo recibe, y como el Ejecutivo no lo recibe, evidentemente van a ir a buscar ayuda al Legislativo. La mayoría de los casos, las personas no te dicen claramente cuál es el motivo para el cual solicitan audiencia. Hasta que estás ahí, escuchas lo que realmente quieren saber, y no tenemos además ningún filtro. Y a veces, como le digo, yo no tuve por dicha que pasar por ninguna de esas situaciones, pero sí he escuchado a compañeros
de gente que los visitó, que era como complejo los temas que querían ver o eran muy personales. Finalmente, la labor de la Asamblea Legislativa no es, y los diputados y diputadas, no es defender temas personales, es de interés nacional. Entonces, cuando el tema deja de ser de interés personal y de interés nacional o comunal, de ahí evidentemente ya uno le puede decir, ya no lo voy a recibir más porque yo no le puedo ayudar en esto, guiarlo, inclusive decirle, mire, esto deberías ir a tales y tales lugares, pero igual tener mucho cuidado. Entonces, si yo no tengo, por ejemplo, una alerta, y a mí me parece que el tema es importante porque es de interés en el desarrollo de las calles de mi provincia, mi cantón, porque es la empresa que está desarrollándolas, por decirles algo, ¿verdad? Entonces me dice, mira, es que no me ha recibido el ministro y las calles de Heredia no las hemos podido trabajar porque no nos están dando pelota. Entonces yo, bueno, claro, a mí me interesa que mi provincia esté bien. Entonces yo puedo intervenir para que el ministro lo atienda, porque la gestión específica que está pidiendo ante mí no es contraproducente ni contraria a las labores que yo tengo como diputado o diputada de la República. Pero si yo tengo una alerta, me voy a cuidar más si simplemente lo escucho o si simplemente doy el siguiente paso de sacar una cita con el ministro para que lo atienda. Entonces, ahí es donde podemos frenar ciertas cosas por la información que recibimos. Porque yo siempre digo que el que tiene la información y el conocimiento va a tomar decisiones más acertadas. ¿Por qué en casa presidencial rechazaron a estas personas? Porque tenían información de que no había que recibirlas. ¿Por qué fueron a la Asamblea Legislativa y las recibieron? Porque probablemente los de la Asamblea Legislativa no tenían esa información y al no tener ese conocimiento se hace más vulnerable y más fácil de golpear la institucionalidad. Claro. Don Ronnie, se nos agotó el tiempo. Creo que hemos abarcado pues lo que me había propuesto con usted, la primera versión que le mandé de agenda y después a razón de todo esto que ha salido sobre el llamado caso Cochinilla. Don Ronnie, muy amable, espero tenerlo pronto también para hablar un poco, también para darle seguimiento al trabajo que está haciendo, que vaya a hacer esta comisión. Le agradezco bastante y espero tenerlo muy pronto. Gracias. Esperemos que esté pronto, no sean 6 meses otra vez, Aramis. No, por supuesto, esperemos que no. Y esperemos que no sea para hablar de otro caso de corrupción. Esperemos que tampoco. Muy amable, muchas gracias, don Ronnie. Muchas gracias. Bien, esa era la participación de don Ronnie Monge Salas. Bueno, independientemente de los pequeños detallitos que tuvimos técnicos, logramos sacar pues esta edición para poder aportarles a ustedes pues una perspectiva, ¿verdad?, de la realidad nacional y obviamente con don Ronnie desde la perspectiva legislativa, obviamente también desde la perspectiva del criterio que él tiene como profesional en derecho, como abogado, ¿verdad? Y esperamos haber aportado un poquito de esto sobre este tema que lamentablemente, no sé si lamentablemente, o sea, al final de cuentas sí tiene que salir. Cuando un músculo del cuerpo tiene una infección, esa infección tiene que salir, esa pus, esa pudredumbre tiene que salir del cuerpo para que el cuerpo pues recupere su estado natural, su estado normal. En un minuto, si me lo permite, don Ángel y doña Ade allá en cabina, decirles lo siguiente, ya como perspectiva como ciudadano. Entiendo que hace varios meses, hace un año aproximadamente, cuando estaba todo el tema de los cierres, cuando estaba el tema de los casos, de los contagios del COVID, entiendo que muchas personas, porque así me lo contaron, cerraron sus Facebooks, dejaron de escuchar las conferencias de prensa, que se convirtieron en plataformas políticas, ¿verdad?, del gobierno en algún momento. Entiendo que se hayan apartado un poco del tema COVID. Lo entiendo y tienen su derecho. Pero en este momento yo creo que no es importante o vital que ustedes se alejen o nos alejemos de toda esta situación que está pasando en el país. De acuerdo, que estemos pendientes de todo lo que está sucediendo y que pidamos cuentas. Con esto me despido, agradeciéndole a don Ángel, allá muy amable, para que todo esto saliera de la mejor manera posible, a doña Ade y este servidor. Nos escuchamos y nos vemos en una pronta ocasión. Hasta luego. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.